Shavua Tov, Shavua Tov, buenas noches, bienvenidos, aquí está el señor Shatato, ¿qué tal? ¿Cómo están? Erev Tov, esperamos unos minutitos a que la gente se sume. Don Albert se encuentra aquí con nosotros. Buenas noches, Lea, Don Antonio, Tamara, buenas noches a todos. Vamos a comenzar. Buenas noches. Muy interesante. Las 3 perashiot del libro de Bamidbar que hablan de todo el desarrollo social del pueblo de Israel en sus 40 años en el desierto. La perashá que leímos la semana pasada, Bealotcha, esta semana Shlach y la siguiente semana Korach. Es interesante porque la Torah nos habla de todos los problemas sociales que se dieron en el momento en que el pueblo de Israel se encontraba aparcado 40 años. Justamente nuestra perashá nos habla del motivo por el cual el pueblo de Israel fue condenado a pasar 40 años en el desierto. Y no es una cosa simple el hecho de que el relato dentro de la Torah en estas 3 perashiot, en esos 3 tomos, si se puede traducir la palabra perashá como tomo, la Torá especialmente revuelve los tiempos. Es decir, hay cosas que ocurrieron antes y la Torá no los cuenta después, y lo de después lo cuenta antes, y todo ello viene principalmente a manifestar lo que ocurre en nuestra perashá, la perashá de Shlach Lecha, en el cual el pueblo de Israel le pide a Moshe, manda para nosotros espías a la tierra de Israel, para que nosotros sepamos hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que tenemos que esperar. Quizá haya alguna cosa que podemos preparar durante estos días. Y de esta manera nuestra preparación va a ser mucho más efectiva y no estaremos aquí de más. Aprovecharemos nuestro tiempo. Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe: si tú quieres mandar espías, mándalos para ti. Shlach lecha, mándalos para ti. Es decir, a Akadosh Baruj Hu le dice: toma tú la decisión y la iniciativa de quién va a ir a espiar la tierra, y también dales la función de qué es lo que tienen que observar. Y cuando tú sepas qué es lo que van a hacer, transmíteselos. Es decir, Akadosh Baruj Hu parecería ser como que en este momento le dice a Moshe: yo tengo plena confianza en tu gestión, en tu liderazgo, y como líder del pueblo de Israel,
tú eres el hombre más apropiado para desarrollar esta función. Para poder entender todo esto, Rashi nos trae un pequeño prólogo de que el final de la perashá anterior, la Torá nos relata el momento en que Miriam habla de una manera no positiva de Moshe Rabenu. Digo no positiva porque no es del todo negativa, pero no es positivo, obviamente. Le dice a Moshe: te has separado de tu mujer, ahora eres un profeta, estás ocupado solamente de la divinidad y las obligaciones terrenales de tu familia, de tu matrimonio, las has dejado de lado. Y Miriam recibe el castigo de la lepra, y Akadosh Baruj Hu se dirige a Moshe, Aarón y Miriam en un lenguaje único en toda la Torá y les dice: ¿por qué habéis hablado mal de Moshe? Y Akadosh Baruj Hu introduce a Moshe en este diálogo, en el cual Miriam es castigada con la lepra, se vuelve blanca. Aarón a Cohen le pide a Moshe: reza por ella, reza por tu hermana. Reza por tu hermana, porque no tiene ningún sentido el hecho de que ella esté en una situación de enfermedad, cuando en el fondo lo único que buscaba era que tú, como hermano, tengas una familia estructurada. Y hay veces la persona que se encuentra en una búsqueda espiritual no se da cuenta que se empieza a desprender del mundo terrenal. La persona empieza a escalar en obligaciones, en su visión, y entonces el hombre pierde contacto con su propia realidad. Y cuando pierde contacto con su propia realidad, tiene que venir, qué mejor que un hermano, y en este caso mucho más delicado, qué mejor que una hermana, que viene a decirle: hermano mío, no dejes a tu mujer de lado, ella es la que te ha levantado, ella es la que te ha puesto en una situación en la que tú has podido llegar. A través de su cuidado y a través de la familia que ella ha levantado contigo, tú has podido llegar al grado espiritual íntegro del ser humano, donde puedes percibir la divinidad casi cara a cara. ¿Cuál es el problema con toda esta idea de Miriam? Pero más que ello, que también lo contestaremos juntos, Dios mediante, Rashi se preocupa en decirnos: aquí hay dos cuestiones que están una después de otra. Es cierto que una está en la perashá anterior y otra en esta perashá. Las perashot son textos que se leen en cada semana, pero en el texto, en la Torá, aparecen en continuo, donde la crítica de Miriam y el envío de los príncipes de cada tribu, los dirigentes de cada tribu, a la tierra de Israel a través de Moshe, vienen en continuidad, como si fuesen un solo tema. Y Rashi nos dice: Miriam había transgredido con la boca, se le había ido de más su crítica, y el pueblo de Israel tendría que haber aprendido que con la boca no nada más se puede vivir, sino que con la boca también una persona puede morir. Y los príncipes del pueblo de Israel tendrían que haber estado plenamente sensibles a lo que ocurre anteriormente. Y como dije antes, en todas estas perashiot hay un desorden cronológico en la forma en que están dadas,
Pero sin embargo en esto hay un orden cronológico que aunque está interrumpido con las perashiot, parecería ser que separando una cosa del otro, pero pertenecen a la misma idea. Los príncipes de Israel tendrían que haber tenido la suficiente sensibilidad espiritual para no poder unirse, los príncipes del pueblo de Israel tendrían que haber tenido la suficiente sensibilidad espiritual para no tener que caer en esta situación. Porque Miriam ya fue castigada por hablar. La intención de Miriam era buena. Incluso lo que le dice a Moshe es bueno. El problema es de que ella lo expresa, en vez de írselo a expresar a Moshe, va y se lo expresa a Aarón, a su hermano. Cierto es de que el motivo principal por el cual va a expresárselo a Aarón es porque tiene miedo de cuál va a ser la reacción de Moshe. Pero en ello se equivocó. En ello hubo una falta de coordinación entre la obligación de criticar y la obligación responsable de ayudar al otro. Y en vez de buscar un camino entre las gotas para llegar a Moshe, fue y se lo dijo a Aarón. Entonces Rashi viene y nos dice, mira, en el relato hay una idea en continua, que es que primero hubo una falta y en cierto modo una advertencia para el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel no peque hablando. Y los príncipes del pueblo de Israel viajan a Israel y están dispuestos en cierto modo a, entre comillas, jugar la idea de sus mandatarios, la idea del pueblo. El pueblo quería entender que en la bendición que hay de que Akadosh Baruj Hu les había prometido Eretz Zavat Halav Udvash, una tierra que emana leche y miel. Sin embargo, y al mismo modo, el pueblo de Israel le dice a los príncipes, anda, dinos la verdad. No puede ser que el concepto de la tierra de Israel sea solamente un lugar que emana leche y miel. Dinos entre nosotros, en silencio, en petit comité, dinos cuál es la crítica, de qué flaquea la tierra de Israel. Porque la idea de que una tierra es una tierra que emana leche y miel nos hace pensar de que el resultado de nuestra labor va a ser fácil. Cierto que habrá que trabajar, pero nosotros queremos saber cuáles son las dificultades en la labor en sí. Y cuando los príncipes del pueblo de Israel entran en la cuestión de encontrar una crítica, que en cierto modo esta crítica viene realmente a fortalecer la promesa de Akadosh Baruj Hu sobre la tierra de Israel. Porque cuando una persona critica y dice la verdad, no hay nada más constructivo en nuestra vida que la autocrítica, incluso saber aceptar la crítica del otro para situarnos en el lugar objetivo a donde tenemos que estar. Pero los príncipes, cuando empiezan a hablar, se les va de la mano. Y cuando ellos vuelven y le cuentan al pueblo de Israel de que la tierra es una tierra llena de gigantes y es una tierra donde los frutos son frutos tan grandes que no tienes la percepción de que estás agarrando un fruto del árbol, donde cuando una persona agarra el fruto del árbol, agarra una manzana,
una cereza, un durazno, cosas pequeñas que pueden entrar, un racimo de una uva. El hombre en su mano puede medir el esfuerzo que ha hecho en la tierra y decir, esto es mío. En cambio, cuando las cosas pierden una proporción en su grandeza y las uvas son tan grandes, ustedes conocen el símbolo de turismo de Israel, que hay un racimo de uvas cargado por 2 personas y el racimo es tan grande como las personas en sí, que viene de la historia de los príncipes que fueron a espiar la tierra de Israel y dijeron, vimos unos racimos de uva tan grandes que para poder tener perspectiva de ellos necesitamos 2 personas. Es decir, que para poder sentir la realización de nuestro trabajo en la tierra, no va a alcanzar con que uno solo lo haga. Va a necesitar de un amigo que lo ayude, que lo guíe, que lo introduzca a unirse en la sensibilidad de el círculo vicioso que hay entre esfuerzo y resultado. Y cuando una persona no es capaz de ver que su trabajo, que su esfuerzo tiene un pago, entonces el hombre sufre una enorme decepción. Y dice, ¿para qué yo me voy a esforzar? Si para que yo pueda percibir el resultado de mi trabajo voy a tener que llamarle a mi vecino y él va a decir, ya que estamos cargándolo junto, entonces también el resultado, la fruta, pertenece a la idea de que tenemos que dividirla. No hay satisfacción personal en la conquista de la tierra de Israel. Esa es la crítica principal de los príncipes de las tribus cuando vuelven al desierto a contarles al pueblo cómo es la tierra. ¿Y saben qué? Tenían razón. En verdad, la entrada a la tierra de Israel era una promesa divina. Y en la promesa divina, Kadosh Baruj Hu nos promete que vamos a entrar a una tierra que nos va a dar frutos, que aunque nosotros tengamos que esforzarnos, pero la recompensa no tiene nada lo que ver con el esfuerzo en sí. Es decir, nos esforzaremos de 1 a 5, pero recibiremos recompensa de 25 a 50,000. Entonces, no hay espacio para el reconfortamiento personal, para que el hombre se sienta pleno por el trabajo que ha realizado. Pero en vez de que los príncipes les digan, esta es la gran profecía que Akadosh Baruj Hu nos ha dado, que nosotros somos capaces de ver de forma física, que no hay una unión, que no hay un vínculo real entre esfuerzo y resultado, sino que el resultado siempre es mayor y desproporcionado al poco esfuerzo que tenemos que hacer. Justamente en eso empiezan a quejarse. Y el pueblo de Israel dice, nosotros queremos ver que el sudor de nuestra frente, que el sudor de nuestra frente nos trae realidad a través de nuestras manos. Y en verdad, así vivimos el día de hoy. A día de hoy vivimos que el hombre encuentra enorme satisfacción en la forma en que puede plasmar que su trabajo tiene un premio. El Rebbe explica en una sijá que si los meraglim tenían razón y ellos solamente recolectaron la información y se la trajeron al pueblo de Israel, ¿por qué entonces fueron castigados?
Y no nada más ellos fueron castigados, sino que toda la generación que salió de Egipto se queda 40 años en el desierto por culpa de esta cuestión. Se quedan en el desierto para hacer pena, para cumplir con el castigo de haberse quejado de la tierra de Israel. Pero es incomprensible, quejarse es una cosa natural, y especialmente que los espías no exageraron en nada, lo que dijeron era plenamente verdad. Y el Rebbe dice una idea que es esencial en las palabras, es esencial en el estudio de la Hasidut. Y creo que es una lección bastante interesante para nuestra vida de forma cotidiana. Dice el Rebbe, las palabras son una herramienta que tienen valor solamente de nuestra boca para afuera. Es decir, nosotros somos capaces de decir algo, y si yo te estoy diciendo una mentira, si yo te estoy diciendo una mentira, tú vas a saber si yo te estoy mintiendo de boca para afuera o realmente todo mi espíritu, todo mi ser te quiere engañar. Porque muchas veces hay esta mentira que nosotros conocemos, que se llama una mentira de Shlom Bait, una mentira para mantener la paz en el hogar. Una persona viene y dice una mentira que es positiva para que el entendimiento del otro no se desmoralice, pero en verdad el otro sabe que le está mintiendo, pero al mismo tiempo que sabe que le está mintiendo, le agradece porque él le está maquillando la realidad. Y cuando una persona maquilla la verdad, puede llegar a una comunicación subliminal mayor y ejemplar sobre nuestra vida. De hecho, el pueblo de Israel tenía la capacidad de poder percibir que los espías solamente les estaban diciendo lo que vieron, pero ellos dentro de sí mismos podrían haber sentido una necesidad de empujarles, de darles coraje, de darles fuerza al pueblo de Israel, pero al mismo tiempo criticar. Pero eso no fue lo que hicieron. Ellos, cuando empezaron a contarles al pueblo de Israel la verdad, empezaron a percibir dentro de ellos mismos un sentimiento de pérdida, un sentimiento de indiferencia hacia el camino que HaKadosh Baruj Hu había marcado, y sentían de que estaban totalmente perdidos en el camino y que nada de lo que pudieran hacer iba a cambiar esa realidad. Entonces el pueblo de Israel, en vez de escuchar sus palabras, empezaron a percibir lo que ellos estaban sintiendo detrás de estas palabras, que eran verdad, eran una crítica buena y sana. Pero era una crítica buena y sana si ellos dentro de sí mismos hubieran sentido la necesidad imperiosa de querer decirle al otro: mira, yo te estoy diciendo la verdad, pero hay algo mucho mayor, que es tu esencia, tu vida, tu vitalidad, que esa puede transformar toda la verdad que yo te diga. Porque muchas veces, realmente el principio de entender la verdad es el camino para que el hombre haga teshuvá. Y la Hasidut explica que la herramienta llamada palabra es como un reinado, es como una corona del rey. La corona del rey es la que hace al rey,
o el rey tiene una identidad propia y la corona solamente viene a manifestar a los demás cuál es su estatus. Obviamente que el rey es rey sin corona, y cuando se pone la corona, si el rey es apto para ello, entonces la corona va a transformar al rey que ya es rey en una realidad elevada, en una realidad que puede liderar, gobernar, ayudar, etcétera, etcétera. Pero si el rey no es óptimo, no es apto para ser rey, aunque le pongas 40 coronas y 800 diamantes en la cabeza, la corona no va a transformar a nada. No, la palabra es la herramienta más externa del ser humano. Y en el lenguaje de la Kabbalah, la palabra es incluso más externa en relación a las fuerzas que el cabello. Porque el cabello, cuando tiramos del cabello, podemos sentir cierto dolor, aunque el cabello no tiene vida, porque cuando lo cortamos no nos duele. Pero la palabra, ni siquiera eso. La palabra solamente tiene valor cuando el otro la escucha y es capaz de percibir el sentimiento que hay dentro de nuestra palabra. Es decir, los espías tenían la capacidad de disasociar su palabra de su sentimiento. Como muchas veces a nosotros nos pasa, que cuando alguien nos pregunta ¿cómo estás?, le decimos muy bien, pero nosotros somos capaces, con muy poca lógica, de sentir que esta persona no está bien, que esta persona necesita ayuda, porque aunque está diciendo en voz alta estoy muy bien, su silencio, su ser, su lenguaje corporal, su fuerza nos está diciendo realmente la ayuda que él necesita. Y esto también le pasó a Miriam, y esto también le pasa a los príncipes. Miriam en verdad quería el bien de Moshe, pero ese bien solamente era capaz de transformarse en una herramienta de bien si llegaba a los oídos de Moshe únicamente. Pero por cuanto de que llegó a los oídos de Aarón, hace nacer un sentimiento de equívoco de Miriam contra Moshe, y Miriam ahora piensa: Moshe no nada más que está equivocado en esta acción, está equivocado en su liderazgo en general, y entonces cuando viene a expresar esta crítica que era buena y positiva, en el sentimiento ya está diciendo una cosa mucho peor, mucho más hiriente, mucho más cortante, punzante en la relación entre dos personas. La Hasidut nos explica que el hombre tiene que utilizar la palabra de una manera en que la palabra, aunque normalmente nos piden una excelsa, una elevadísima coherencia entre lo que decimos y lo que sentimos, también podemos utilizar justamente la palabra de una forma al revés, donde al otro le hacemos escuchar lo que él quiere oír, pero nuestro sentimiento está en ese mismo momento diciendo la verdad, y entonces le permite al otro sentir al mismo momento de que escucha lo que quiere escuchar, de que hay un espacio para hacer teshuvah, para transformarse, para manifestar las cosas de una manera totalmente distinta. Y aquí fue donde los príncipes, los meraglim, los espías fallaron. Los espías fallan porque ellos tenían que venir y decir una crítica, pero tenían que venir con un sentimiento que no sea con un sentimiento de desesperación, de pérdida, de falta de autenticidad. Ellos tenían que ser capaces de manifestar en el silencio mucho más peso que lo que expresaban en la palabra en sí. Y cuando nosotros leemos en el final de la Perashá de Shlach, que nos habla de
el pecado de los Meraglim, empieza con ella, termina con la tercera perashá del Shema, que la tercera perashá del Shema es el Vayomer Hashem el Moshe Lemor, donde nosotros agarramos los tzitziot y ahí decimos Velotaturu acharei levavchem veacharei ineichem, no te inclinarás detrás de tu corazón y detrás de tus ojos. El principio de la perashá nos dice que los espías se equivocaron porque no hablaron con el silencio, no hablaron con un espíritu sano. Y el final de la perashá nos viene a matizar justamente esta idea. Cuando tú tengas que hablar, fíjate cuál es tu intención con tu corazón y cuál es tu intención con tus ojos. Porque ese es el lenguaje que el Yehudí puede percibir en el otro. Lo que le quiere decir con su espíritu, lo que le quiere decir con su habla no expresada. Porque al final de todo la palabra es algo tan externo a nosotros que no nos duele. Y si no se convierte en vida, se convierte en muerte. Si no la utilizamos de una manera en que nos hace vivir, nos puede hacer enorme daño y nos puede hacer morir. Y este es el mensaje central. Por cierto, Maimónides dice en las leyes de Teshuvah, en el cuarto Perek, de que el pecado no está en la acción. El pecado está en la intención, en el pensamiento. Cuando una persona tiene una idea, cuando una persona tiene una idea mala, su acción es una simple reacción a lo que el hombre estuvo pensando e intencionando. Purifiquemos nuestra actitud, purifiquemos nuestra visión, purifiquemos nuestra intención y sepamos ser astutos con la forma en que la Torah nos enseña a utilizar nuestro alma y nuestro cuerpo. Alguna vez disasociar lo que decimos de lo que en verdad queremos decir. No siempre luchemos con la pura verdad, porque la verdad es un arma de doble filo, que cuando no vive mata. Y muchas veces no estamos a la altura de poder vivir en una montaña tan elevada. Necesitamos para escalar el Himalaya, necesitamos una máscara de oxígeno, necesitamos que nos ayuden, que nos impulsen, porque solos, con nuestras propias herramientas, no seremos capaces. La herramienta para poder elevarse a más y a más y a más es el silencio, que es el que cuenta nuestra intención. Y en el lenguaje jasídico, cuando no sepas lo que hablar, canta, porque el cantar es la pluma de nuestro alma. El cantar escribe lo que tu ser quiere decir. Buenas noches y hasta mañana.